Quienes la conocieron de cerca sabían que le tenía pánico a los médicos, aborrecía estar enferma, sentía tanto miedo por la muerte que jamás tocaba ese tema. Fanny era una mujer que pensaba que se iba al hospital, se moría. Y eso le pasó. Entonces yo sigo actuando porque tú sabes que el show tiene que continuar. Buenas tardes, soy Diva Yesuruni. A partir de este momento, nuestro equipo periodístico abre el expediente final de la Argentina más colombiana que puede existir, la señora Fanny Mickey, la reina del teatro. Fanny era un volcán en erupción. Era una mujer absolutamente sui generis. Fanny fue, en primer lugar, una gran promotora cultural. Sin duda alguna, era una mujer con una energía avasallante. ¿Cómo fueron los últimos días de vida de Fanny Mickey? ¿Esta mujer de teatro sabía que sus días estaban contados? Todo parece indicar que sí. Ella no decía nada, pero era inevitable no ver que ella se sentía deprimida. Estaba agotada, estaba triste. Todo tiene remedio menos la muerte. La primera ciudad colombiana a la que llegó fue Cali y allí murió. ¿Será que ella así lo planeó? Yo sentí que Fanny se despidió. Estaba tirada en el piso y entonces yo, ay, Fanny, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fanny sabía que padecía una infección que podía llegar a ser mortal. Sin embargo, ella prefirió refugiarse en el trabajo y evadir a los médicos. ¿Qué había en su corazón? La cabeza va a millón, pero el cuerpo ya empezó a fallar. Ella estaba convencida y nos tenía convencidos a todos de que ella era eterna. Si usted me hace diálisis, duérmame muy bien porque no me despierto. Hoy sus amigos más cercanos, sus colegas y aquellos que fueron testigos de su muerte le contarán a Colombia cómo fueron sus últimos instantes de vida. Señoras y señores, en este momento se abre el expediente final de Fanny Mickey. Bienvenidos. La llevaron al hospital y se murió. Doloroso, siento su ausencia. Una obra de arte, yo creo, humana. Fanny era un volcán en erupción. Le apasionaba la actuación. Era un animal de la naturaleza. Fanny Mickey nació 2 veces, sí, 2 veces. La primera de ellas fue en Buenos Aires, Argentina, en 1930, y la segunda el día que pisó tierras colombianas. Tomás, ahí viene Pedro. Era hora. Y está furioso. Tomás, te lo ruego, no riñas con tu hermano. Si es necesario ceder en algo, cede. Ya la situación estaba muy complicada y ella entró, ella siempre recuerda su entrada de Buenos Aires por Buenaventura. Era peor que llegar al África. Y cuando llegó a Cali pensó que había llegado al paraíso. Por eso tuvo siempre una relación entrañable con Cali. Se enamoró de Cali, ella se consideraba caleña por sobre todo. En Cali, la esencia de su existir cambió y se convirtió en una nueva persona, en la mujer que le dio vida al teatro en Colombia y que dejó huella en la historia cultural de nuestro país. Fundó y dirigió el Festival de Cali de las Artes. Posteriormente me ayudó a conformar el TPB, el Teatro Popular de Bogotá. Hizo el primer café concert en Colombia. Una guerrera que no aceptaba el no y que se exigía a ella tanto como a quien más. Pero además tenía una disciplina muy impresionante. Era una mujer que dormía muy poco, leía mucho y tenía en su cabeza una pequeña computadora. Tenía una combinación extraordinaria de un espíritu empresarial, de un espíritu artístico, de un entusiasmo inexplicable. Fanny era realmente casi que una obra de arte, yo creo, humana. Participó en más de 60 puestas en escena. Creó la Fundación Teatro Nacional en 1978. Pero Fanny nos dio la certeza y la confianza al público colombiano y a los empresarios de que en Bogotá y en Colombia se podían hacer grandes espectáculos masivos
de primer nivel y que ya no pasaran por encima, sino que pararan en Bogotá. Cuando tú hablas de que creó una institución como el Teatro Nacional que tiene 3 salas, pero además un centro de formación de actores. Ella reivindica la labor de los artistas, la labor del teatro. Es la primera vez que en este país empiezan a pagarle a los actores por ensayo. Nuestro hijo ha muerto, ¿entiendes eso, no? No puedes decidirlo. Señora, por favor. La gente empezó a entender que esto es lo que ahora llaman esa economía naranja. Ella fue, yo creo, la pionera de ese concepto. Ella contaba muchas cosas que eran muy divertidas y que te enseñaban a que tienes que vivir, que tú vives es para ti, por ti, y que no importa lo que digan. Cuando sufrió uno de sus preinfartos, que terminó en una clínica, y cuando abren la puerta de la habitación y la enfermera la encuentra haciendo el amor con el que en ese momento era su pareja, porque ella dijo, si me voy a morir tirando. Estoy aquí viviendo mi momento. Uno desde las 5:30 de la mañana levantándose, corriendo, haciendo cosas, gestionando un festival, corriendo a manejar las 3 salas de la Fundación Teatro Nacional, luego en la noche actuar, salía de actuar 10:30 de la noche y no podía dormir. Entonces ya vamos a comer algo. Entonces tenía que salir con sus amigos. Era una rutina muy complicada y la llevaba ella desde hace muchos años. Acuérdate que el martes sigue la China, que el lunes y martes sigue Japón y que miércoles va a Uruguay. Fue una mujer que hasta los 80 años, hasta el último día de su vida, estuvo trabajando, estuvo en un escenario. Los sueños algunas veces se hacen realidad. Un día se empeñó en crear el festival de teatro más grande de Iberoamérica y lo hizo en 1988. Bienvenidos al Festival Iberoamericano de Teatro hecho en Colombia. ¡Feliz festival! Ella siempre le gustaban las cosas grandes, inmensas. Y no contenta ya con haber fundado el Teatro Nacional con 3 salas, decidió junto con Ramiro Osorio emprender esa aventura maravillosa. Pero además crea el Festival Iberoamericano de Teatro en un país en donde, no digamos mentiras, la tradición teatral no existía, y creó uno de los festivales más grandes del mundo, quizás el más diverso de todos. Fue maravilloso, porque como el teatro siempre tiene que levantar ampolla, se hizo en Semana Santa y se inauguró con una obra en la Plaza de Bolívar, una obra absolutamente satírica. Hablaba de todo eso que tiene debajo del tapete la religión. Se hacía una alianza. Las obras que iban a Caracas era muy difícil que vinieran solo a un festival, entonces se cofinanciaban y las obras venían a Caracas, luego venían a Bogotá y luego empezaban a rotar por toda Sudamérica. Por eso el festival nuestro es en Semana Santa, porque el de Caracas era en Semana Santa. Esta imagen nuestra es la mejor para todo el mundo y por la cual tenemos que seguir luchando. Le apasionaba la actuación, pero no se concentraba mucho en ello porque tenía demasiadas cosas. Una mujer con una visión teatral increíble, pero también con una visión de negocios increíble. Tengo el problema económico por sobre todas las cosas. La recuerdo llorando en el baño por alguna traición, por algún actor que no llegó. El teatro es sagrado y no llegar a una función es algo imperdonable. Así que la vi sufriendo, pero también la vi disfrutando de cada momento. Ay, papi, estoy muy emocionada, tengo ganas de llorar. En esos días de festival, ella le encantaba la salsa. Y un cubano y la salsa es lo mismo. Entonces, nos bebimos todos los rones que podíamos beber y nos bailamos toda la salsa que podíamos bailar y hablamos sobre teatro, que es mi pasión y era la de ella. Hay toda una generación de directores y escritores que nacen a la sombra, digamos, de ese intercambio, de esa contaminación que se dio de alguna manera en el festival. Era el poder de la seducción, era el poder de la mujer que con una sonrisa o que con su energía, con su presencia, lograba lo que quería. Ella entraba a la oficina de alguien, ella hablaba con el grupo de teatro más importante del mundo, que cobraba esta vía y la otra, donde era imposible traerlo a Colombia. Ella con una sonrisa, un ajiaco,
lo conseguía. Por eso digo que yo soy una bestia del teatro. Desde barrer el piso, desde vender boleta por boleta, desde pelear por cada cosa y de sentirme que valió la pena todo esto. Yo siento que en mi propia vida, mi trabajo más profesional y más exigente en el teatro lo hice con Fanny. Quienes la conocieron de cerca sabían que le tenía pánico a los médicos, aborrecía estar enferma, sentía tanto miedo por la muerte que jamás tocaba ese tema. Entonces yo sigo actuando porque tú sabes que el show tiene que continuar. Ella le tenía pánico al odontólogo. Pánico. Fanny era una mujer que pensaba que se iba al hospital, se moría. Y eso le pasó. La llevaron al hospital y se murió. Ella le tenía mucha fe a su poder mental y a su poder de organizarse mentalmente para las cosas, incluso para las enfermedades. Y ella siempre decía que ella no quería que la hospitalizaran, porque si la hospitalizaban, ella se iba a morir. El día que ella se dio cuenta que la muerte también le podía llegar a ella, no es que estuviera diciendo me va a llegar ya, pero que también le podía llegar a ella, creo que parte de su fuerza era no estar pensando en que se iba a morir, sino en seguir creando. Era una mujer que tenía como cierto miedo a la muerte, porque era una niña. Fanny nunca creció. Aferrada a la vida. La fuerza de la explosión hizo que se levantara el piso del escenario y los espectadores pensaron que era un efecto de la obra y se pusieron a aplaudir. ¿Qué opina la gente que hizo esto? Fanny Mickey fue víctima de un atentado. Grupos al margen de la ley lanzaron un artefacto explosivo en su contra, pero este estalló contra un muro. Al otro día, cerca de 60,000 personas se dieron cita precisamente aquí, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, para protestar por este acto violento, también para brindarle su apoyo a Fanny y para pedir respeto por el arte. A partir de ese momento, Fanny Mickey se comprometió a realizar siempre el cierre del Festival Iberoamericano de Teatro en este lugar y lo cumplió. Ver el pueblo que salió con los niños a la plaza sin tener miedo después de la bomba, a ver el espectáculo. Mira, hermana, eso es mucha valentía de una ciudad. Y todos los artistas, en vez de salir huyendo, porque pues estaba todo este temor, todo este miedo a las bombas y todo este miedo a los atentados y a los asesinatos masivos de policías y de gente, ningún artista se retiró y todos dijeron que apoyaban irrestrictamente al festival y se quedaron. Y esto convirtió el festival en un evento de repercusiones mundiales que tuvo eco en todo el mundo. El festival comenzó siempre grande. Y hasta el festival que hizo, el último festival que Fanny, fue monumental. Los invito a todos ustedes el 7 al 23 de marzo a nuestro 11º Festival Iberoamericano de Teatro. Nos espera. El último festival iberoamericano que realizó Fanny fue muy intenso. Tenía poderosos motivos para dar lo mejor de sí. Y estamos muy felices de cerrar con broche de oro este festival. Alcanzó a delegar muchísimas cosas, desde luego, porque logró armar un grupo muy organizado de gente muy responsable y de gente que estaba muy cercana a ella y sabía su ritmo y trabajaba a su ritmo. A ella y a mí nos leía la carta astral Camilo Lleras. Y Camilo le había dicho que ese era el último festival que ella iba a hacer. Nunca le dijo que se iba a morir, nunca le dijo, no. Le dijo, este es el último festival que tú vas a hacer. Fue un gran festival. Fue el festival del 2008. Ese anuncio preocupó a Fanny, sin embargo guardó silencio, como si eso nunca hubiera ocurrido. La carta astral no la leían a principio de año, eso debió ser enero, finales de enero, principios de febrero, y ella fallece en agosto. El personaje que les hizo aquel tenebroso anuncio también falleció. Se murió a los 2 años de un cáncer terrible.
La mentora del teatro en nuestro país venía dando señales de que su salud no estaba bien. Solo verla subir los 4 pisos del teatro era... ¿Cómo está de vieja? Caminaba esos 4 pisos, le costaban. En Moscú fue donde comenzó como la enfermedad porque ella se le infectó una muela. En Moscú estuvimos con un médico. Le dijo, Fanny, lo peor que uno puede hacer es tener una infección en la boca porque te estás tragando la infección. Tú has tenido problemas en los riñones. Si a eso le agregas esta infección que te estás tragando, eso puede generar en una enfermedad, en una infección crónica. Eso duró con un acceso como 10 días y era por la infección que tenía. Durante el último año de vida, su estado de salud permanecía en alerta. Dice que amo tanto la vida que he superado todos los males que he padecido. Ella como que lo trataba de superar no dándole el poder a la enfermedad, pero esta vez pues creo que sí estaba como avanzado. Sé que me queda poca vida, pero bien sé que subí para descender. Un poquito triste, frustrada, porque ella decía, carajo, la cabeza va a millón, pero el cuerpo ya empezó a fallar. Los síntomas era que le aparecían morados en la piel, por ejemplo. Algún amigo nuestro leyó después los síntomas de eso que ella tuvo y nos decía, ella tuvo los síntomas y no nos dimos cuenta. Y se enfermó y nos asustó y tuvimos muchos momentos de urgencias donde nos tocaba llevarla. Tenía temas de tensión, de la presión arterial, que brincaba al techo y luego bajaba. Esto era complicado. El médico dijo que superé la enfermedad porque seguía actuando. El Esenil le quitaba el dolor. Ella salía al escenario y se le quitaba, se le olvidaba. Fanny Mickey llevaba más de un año luchando en silencio contra una infección. Es que ella no quería enfrentar el hecho de que estaba enferma y cuando subió a un escenario la adrenalina era tan alta que todo pasaba a segundo plano. Al regresar, el equipo periodístico de Expediente Final le mostrará cómo Fanny Mickey cierra el ciclo de su vida en Cali, la ciudad que años atrás le dio tantos motivos para vivir. Ella nunca creyó que estaba enferma. Siempre quiso fiesta, rumba, salsa. Son de esos seres sin reemplazo en el mundo, ¿no? El deterioro en el estado de salud de la reina de las tablas era evidente. Su último mes de vida fue crítico y lo más preocupante para sus allegados es que se negaba a ponerse en manos de los médicos. Van pasando los años y que se van notando. Yo y todos los que estábamos alrededor de ella nos fuimos dando cuenta que, hombre, Fanny está grande, ya está grande, hay que empezar a tratar de quitarle cosas. Pero ella no dejaba. Sí, le recomendábamos siempre que le bajara el ritmo, pero ella no hacía caso. Yo creo que ella nos miraba y decía, ellos no entienden todavía lo que está pasando. Ella nunca hablaba de eso, ella nunca se quejaba. Fanny, y si tenía algún dolor, nunca oímos que le doliera ni una uña, nunca. Ella tenía una tensión arterial muy alta, como ocurre casi siempre con la gente que tiene problemas en los riñones. Y ella no se tomaba las pastillas. Ella, por ejemplo, decía que en Cartagena y en la Casa de las Islas, a ella la tensión se le normalizaba y que ella no tomaba más pastillas, que las pastillas eran por la altura de Bogotá y por todo el estrés del trabajo. Ella nunca creyó que estaba enferma. Le mandaban antibióticos a tomar, pero ella nunca creo que hizo el tratamiento completo como era, porque ella, como le gustaba tomarse sus vinitos con las comidas, como que se le olvidaba que había tomado el antibiótico. Fanny Mickey se inventó una fórmula magistral para tener éxito en todo lo que emprendía. Primero, siempre pensaba en grande. Segundo, era una trabajadora incansable. Y tercero, todo lo hacía con una gran pasión, como si fuera el último de sus días, aunque no le gustara hablar de la muerte. Tomando espero. ¡Ay, papacito! El último mes de vida de la recordada Fanny Mickey fue muy agitado. Si llegara a poner eso, los mato, ¿eh?
Entonces yo le dije a Fanny, ¿por qué no montas una obra cantando tangos en la Casa del Teatro, como hacías antes, café concierto, pones mesas, pones luces, pones y cantas y bailas y nos divertimos? Te repito hasta las tetas. Precisamente esa puesta en escena era Perfume de Arrabal y Tango, obra que gozó de gran aceptación entre el público nacional. Fue increíble verla hacer eso, porque era algo que realmente tuvo en su mente durante toda su vida y solo al final pudo lograr plasmarlo. A Fanny siempre le encantó el tango, entonces escogimos los tangos que a ella siempre le habían gustado. Además comenzaba a cantar y siempre lloraba, porque las letras del tango son letras muy profundas, muy vividas y muy reales. Luego de presentarse con gran éxito en varias ciudades, finalmente Perfume de Arrabal y Tango llega a Cali, la primera ciudad colombiana que la acogió y que además tenía un significado sentimental para ella. Llegamos a Cali, por la mañana tenía una entrevista como que era en Caracol, y cuando salió la entrevista, bajando las gradas, se cayó otra vez y se pegó otro golpe. Se choca con una escalera de cemento y se da en la cabeza durísimo, se hinchó toda esta cosa. Cuando ya tenía que maquillar, no le podía tapar el morado, tuvimos que comprar micropor y ponerle el pelo acá, taparle. En Cali tenían programados 3 shows. Comenzaron con pie derecho. El público quedó encantado y Fanny también. Sin embargo, su equipo de trabajo notaba que algo no andaba bien. Aún les faltaban 2 funciones. Ella hizo la primera función, quedó muy cansada. Ese día sí la vi muy deprimida porque durante la función cada que cantaba lloraba. Empezó a verse un poquito más agotada. Y la última función fue en Cali. Tuvimos el primer día de función, donde yo sentí que Fanny se despidió. Ese día fue muy amorosa, con los técnicos, con los músicos, con nosotros, con el público. Cantó más de lo que tenía que cantar. Hizo una función larga. Lloró mucho en esa función. Terminó, lloraba y entonces decía que quería irse a bailar a Juanchito, Entonces fuimos a la vuelta y era un sitio de rock pesado. Y casi se enloquece y me dijo, llévame a dormir ya. Pero nos fuimos a comer, creo que fue a Lola o alguna parte así. Fueron a tomar un trago y después de tomar el trago se fueron para el hotel. Estaba triste. Yo sentí que Fanny se despidió. Siento su ausencia. No cancelaba función por nada del mundo. Eso era sagrado. La llevaron al hospital y se murió. Una llaga en el pecho con el alma hecha pedazos. La primera función fue un éxito. El Teatro Jorge Isaac enardeció con su presentación. Aquella inolvidable noche, 1.189 personas la aplaudieron de principio a fin. Yo al otro día tenía que maquillarla temprano porque ella tenía un almuerzo allá con unos periodistas en Cali. Y yo llegué a tocar la puerta y nadie abrió. Yo dije, esto tan raro. Y cuando pasó la señora que anda por los pasillos, le dije que abriera el cuarto de Fanny, abrió y Fanny estaba tirada en el piso. Entonces yo, ay, Fanny, ¿qué pasó? Me dijo, nada, súbeme a la cama, súbeme. Yo pensé que era que de pronto se había trasnochado mucho y estaba ahí un poquito con guayabo. Fanny le aseguró a Mónica Suárez, su jefe de prensa, que se sentía extremadamente cansada. En el transcurso del día empezó a deteriorarse poco a poco. Su tono de piel se tornaba pálido. A pesar de eso, aseguraba que estaba bien, que no le pasaba nada. Yo volví a las 4 de la tarde y pregunté a Fanny y me dijeron, no, ya no se ha despertado, todavía sigue allá
Entonces yo dije, no, esto no es normal, que Fanny... Llegaron las niñas de la producción, llegaron las asistentes que estaban con ella. Y entonces dijeron, no, eso Fanny se separa si le damos un energizante y un post-out. Y le dieron un energizante y un post-out. Y Fanny se agravó. Y al otro día, llegando al hotel, me encuentro con que Fanny está saliendo a la clínica muy mal. Yo me fui a Cali ese día, porque estaban haciendo unas presentaciones en el Teatro Municipal y ella había tenido una presentación ya previa el jueves. Yo llegué el viernes. Nosotros empezamos a ver a Fanny muy mal. Yo empecé a llamar a varias amigas que son médicos. La argentina luchó por cumplirle a sus seguidores en Cali. Quiso evitar a toda costa que se suspendiera su segundo espectáculo. Llegué el viernes para la función y me dijeron no, está en el hotel, no ha salido, ya eran las 6 de la tarde y eso era muy raro, ella tenía que estar ya en el teatro. Ella no cancelaba función por nada del mundo, eso era sagrado. Estaba cansada, estaba agotada, estaba triste y es primera vez que la oigo decir, no soy capaz de trabajar esta noche. A las 7 de la noche ya dijo, no puedo actuar, tuvimos que cancelar. Me dijeron, no, está muy cansada. Cuando llegué y la vi, dije, otra vez, está con la tensión alta. Entonces ahí me quedé 12 días en Cali. Y llegó una amiga que es médico y le dijo, Fanny, ¿tú sufres de los riñones? Y Fanny dijo, no. Pero en ese momento yo había salido porque me estaban llamando, ¿no? Porque yo hubiera estado ahí, yo le digo, sí, señora, usted sí sufre. Pero ella le dijo que no, porque ella no quería médicos. El médico lo revisó y dijo, no, esto es extrañísimo. Parece que algo en el cerebro empezó a jugar con ella, con los ojos, a mover las manos, estamos a la izquierda, a la derecha, toda esa cosa. Yo, no, nos vamos ya para el hospital. Y entró al hospital. El día que Fanny se enferme, hasta ahí llega porque pues ella nunca se había enfermado así de esa manera. Fanny fue trasladada a la clínica Sebastián de Belalcázar, ubicada a 2 cuadras del hotel donde estaba hospedada. Allí le practicaron exámenes de rigor y detectaron una infección renal. A raíz de eso, los galenos decidieron dejarla en observación en UCI. Pasó todo el fin de semana en cuidados intensivos. Estaba consciente y acompañada por su equipo de trabajo. Fue de momento, pues no le iba a poder hablar de la enfermedad ni nada, sino que le echaba cuentos y chistes para que se sintiera como bien. Y la sangre está infectada porque no está limpiando el riñón muy bien y porque pues parece que hay un descuido. A ella le hicieron un coma inducido para poder tratarle una infección. Por el dolor que tenía y la condición, un tema renal, tuvieron que dormirla, inducirla, una semana. En horas de la mañana, Fanny reaccionó poco a poco y en horas de la tarde ya lucía muy recuperada. Incluso le coqueteó a los médicos a manera de broma y aseguró que quería regresar al Teatro Jorge Isaac para terminar la función. Empezó a reaccionar y efectivamente reaccionó, se fue a un cuarto normal. Yo me acuerdo que en la primera yo la empecé a ver como que ya empezó a tener movimiento y como que abrió los ojos. Y yo le decía, hola, Fanny, ¿cómo estás? No sé qué. Ella me pedía como agua. Yo le decía a las enfermeras agua, y me decía, no le preguntar agua, están tomando. Yo no sé por qué a mí
me salió y le dije yo, ¿y si le ponemos en un algodoncito o algo así, o un hielito o algo? Ah, porque yo le dije, un hielito, y ella me dijo, y la enfermera me dijo, sí, le podemos mojar. Mira, solo con que le mojaran eso, es como si hubiera empezado a reaccionar. En la clínica estaba acompañada por Farley Velázquez, director del teatro Hora 25, quien era su compañero sentimental en ese momento, y por su jefe de prensa, Mónica Suárez. Ellos notaron que Fanny se empezó a sentir mal, tenía náuseas y tosió sangre. Estaba Farley y nos quedamos Farley y yo, y estábamos con Fanny y de pronto hablamos con Fanny, pero yo la veía que ella tosía mucho y como que escupía algo. Y yo, ¿qué le pasa? Fanny, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Esto no es normal. Entonces yo le dije, ¿pero por qué está escupiendo? Los médicos empiezan un tratamiento muy fuerte, muy efectivo, y ella ya empieza a perder conocimiento, a no responder. Entonces se va a la sesión especial donde están los que están graves. Eso fue terrible, porque estábamos hablando con ella normal, de pronto entra un batallón de enfermeros, todos encapuchados, ¿no? Y dicen, doña Fanny, nos tenemos que ir para cuidados intensivos. Y dijo, no, yo me quiero quedar en mi cuarto. No, señora, la van a hacer un tratamiento y ya la volvemos a traer. Dijo, bueno. Lo que sé es que ella, obviamente, si tenía que tener alguna intervención física que le tuvieran que llevar a cabo, ella inmediatamente hubiera dicho que no. Porque pues es que ella, con ese temor de los médicos, de las clínicas. A ella ya le habían planteado la diálisis. Ella dijo, diálisis, no. Yo no voy a vivir con diálisis. Yo a veces pienso que ella tomó la decisión, ¿no? Porque ella lo dijo, ella se lo dijo el médico. Si usted me hace diálisis, duérmame muy bien porque no me despierto. Y yo le doy la razón. Una mujer con esa energía, con esa fuerza, con ese dinamismo, con esa actividad frenética, enfrentarse a una diálisis o quedar en malas condiciones en una silla de ruedas o algo, tenía toda la razón. El arte y la cultura están de luto. En Cali, la ciudad que la enamoró de Colombia cuando llegó procedente de Argentina en los años 60, murió esta madrugada Fanny Mickey. Su hijo Daniel fue el primero en enterarse de su partida. Pues uno nunca se prepara para eso. Lo único que me alegra es haber podido estar ahí hasta el último minuto. Eso me alegra. Eso me alivia muchísimo. Y justo el último instante, el último minuto de presencia o de vida de ellos, uno no lo recuerda muy bien, porque fue todo tan maravilloso que justo ese momento es otra cosa, ¿no? Es como pestañear y ya. Daniel fue llamando poco a poco a los amigos más cercanos para darles la triste noticia. Uno a uno fueron llegando. Todos se fueron despidiendo de la madre del teatro y al final, Daniel se quedó solo con ella. Con este tipo de personas así como extraordinarias, toda la vida que comparte uno con esas personas es fascinante, todos los momentos. Debemos agradecerle a la vida haberla conocido. Es como cuando llega la noche, ¿no? Uno sabe que va a llegar, pero cuando llega se sienten las tinieblas. Doloroso. Siento su ausencia todavía. La recuerdo mucho por muchas cosas. Una cosa muy dolorosa para todas las personas del teatro y todas las personas cercanas. Inicialmente la despidieron en una ceremonia íntima en el Teatro Municipal de Cali. Gran cantidad de artistas de la región llegaron para rendirle tributo a su memoria. Sí, Fanny murió, entonces ese otro proceso, ¿no? De qué le vamos a poner, cómo se va a vestir, qué caja se va a conseguir,
porque no era una caja normal, sino que tenía que ser una caja como la que hacen para los judíos, que es de madera burda, entonces ir a buscar eso, ¿no? Madera casi sin cepillar. El sábado llegó a Bogotá el féretro y en la entrada del Teatro Nacional La Castellana estaban todos los medios de comunicación. Llegó el cuerpo, lo llevaron dentro del teatro, lo pusieron en el escenario y solo entró la gente conocida de ella. Ella siempre quiso eso, siempre quiso fiesta, rumba, salsa, música. Fuimos llegando poco a poco, algunos sentados abajo, otros empezamos a subir, subió gente a cantarle, a decirle cosas lindas al oído, así que empezamos a subir y ya se volvió una fiesta. Entonces simplemente estábamos haciéndole caso a su voluntad de expresar. La bailaran sobre el escenario, creo que es algo que ella hubiera soñado profundamente, así que fue una despedida alegre. Triste por su pérdida, porque son de esos seres sin reemplazo en el mundo, ¿no? Era una sensación entre la incertidumbre y la celebración. La celebración porque era la celebración de todo lo que Fanny había hecho, pero también la incertidumbre para saber qué era lo que iba a pasar, digamos, con todo su legado. Eso era lo que ella quería, que fuera una fiesta ahí en el escenario. Pero para mí eso no era como normal. Pues yo siempre he sentido como mucho respeto por esa ceremonia. Hacia las 11 de la mañana inició un conmovedor desfile. Saltimbanquis, teatreros, cantantes, bailarines, periodistas, actores, artistas de todo tipo se dieron cita en el Planetario de Bogotá y reconstruyeron el desfile que año tras año se hacía para darle la bienvenida al Festival Iberoamericano de Teatro. Pero esta vez era para despedir a una gran mujer llamada Fanny Elisa Mickey Orlansky. Fue una locura, eso se armó de un momento a otro y fue muy emotivo además. Pero fue el mismo recorrido que hacíamos cada 2 años, pero en este momento, bueno, la gran cantidad que había de gente, pero sobre todo lo más bonito fue que a medida que íbamos en el recorrido teníamos estaciones, donde en una estación alguien bailaba un tango, se lo dedicaba a Fanny. Seguíamos adelante y en las siguientes 3 cuadras había otra estación donde había una pareja bailando salsa. Y se le rindieron honores presidenciales. Después del homenaje que se le hizo en el Teatro La Castellana. En su amada Plaza de Bolívar, el país le dio adiós. Su amigo César Mora empezó a interpretar una canción que compuso en honor a ella. Decían que a Fanny no le gustaba el tema, le parecía muy triste, y para sorpresa de los presentes, el sonido se dañó. Misteriosamente, a César le tocó cambiar el repertorio e interpretar uno de los temas favoritos de Fanny. Y ahí todo funcionó a la perfección. El amor, el amor, el amor. Finalmente fue cremada y a partir de ese momento nació una leyenda llamada Fanny Mickey, una mujer insuperable, arrasadora, quien dejó un legado enorme en la historia de Colombia. Fue una maestra en mostrar que el teatro puede ser comercial, puede producir plata, puede pagar a tiempo. Formó teatro así como industria por primera vez en este país, ¿no? Es un ejemplo de que uno nunca es viejo para nada. Uno le puede seguir dando a esto hasta que se muera. Y se sigue sintiendo su presencia. Es muy loco eso. Uno sigue sintiendo como si ella estuviera de viaje, viendo alguna obra para un festival o viendo algún evento o algo. Entonces, que después de 10 años tenga uno todavía esa sensación y esa capacidad de recordarla tal cual no se fue, ¿no? Como si hubiera sido de verdad que tomó un avión ayer. Días
Días después, su equipo de colaboradores retomó el rumbo del Teatro Nacional y, claro, del Iberoamericano. Comenzaron una serie de conflictos e inconvenientes en torno al futuro rumbo del teatro. Tenía que ser como tenía que ser. En este punto, viéndolo con la distancia, sí tenía que suceder, no de otra manera. Creo que eso ayudó a que cada individuo, que antes era parte de una gran familia, empezara a entender su lugar en esta historia, empezar a entender qué tiene que hacer con su propio conocimiento y experiencia de vida con Fanny, que fue fabulosa, pero emprender otros proyectos, o los actuales, darle la vuelta completamente, hay que darle la vuelta. No hacer lo mismo, no quedarse en el mismo punto, añorando algo que ya no es. Nos agarramos como cuando los papás se mueren y queda plata y la gente se pelea por la plata. En lugar de haber, y ahí no había plata, ahí lo que había era trabajo, mucho trabajo. Tenía gente a su alrededor que cumplían funciones, pero nadie era del empuje de Fanny. Yo creo que todavía existe el festival. No estoy seguro si se va a hacer el próximo o no, pero ya no es lo mismo. Desafortunadamente, no solo murió Fanny, sino que además murió el Iberoamericano. Cuando ella se va, entra todo el mundo en pánico. ¿Y ahora quién va a hacer esto? Porque ¿quién tiene la capacidad de mostrar, de verdad, de hacer lo que dice, de llevarlo a cabo? Eso no es tan fácil. Yo renuncié después de la muerte de Fanny a la junta directiva del festival, ¿sí? No estoy muy enterado, ¿no? Sé que tienen grandes problemas económicos. Y eso fue deteriorando todo, la fundación, deteriorando el Iberoamericano, y estamos en una situación muy engorrosa para sostener ese legado de más de 25 años. Lamento que hayan sacado a Daniel Álvarez Mique y su hijo, ¿ah? Tanto de la junta directiva del teatro como del festival. Siente la ausencia en todo, en absolutamente todo. Y por eso es que es importante fortalecer las instituciones, porque es que las instituciones tienen que sobrevivir a las personalidades. Entonces, en esos periodos de ajuste, lo que yo espero es que todas estas instituciones sobrevivan, porque costó mucho trabajo crearlas. Yo creo que en el festival nunca decayó a nivel artístico ni a nivel de la respuesta del público. El problema fundamental fue un problema de la producción del festival. Es que está basado en ella, en la personalidad de ella, en la energía de ella, en la capacidad de ella. Todos hacíamos lo que ella decía. Y no dejó las cosas organizadas. Eso me da rabia. Donde quiera que estés, Fanny, te echo la bronca porque no dejaste las cosas organizadas. Y perdimos unas empresas culturales muy importantes para este país. El Festival Iberoamericano tiene una deuda que supera los 20.000 millones de pesos. Ellos están convencidos de que saldrán adelante trabajando unidos y siguiendo todas las directrices que Fanny dejó. Estamos en un stand-by en este momento, pero vamos a hacer festival. Era una mezcla de cosas maravillosas y siempre fue una madre ideal. Fanny dejó varios temas pendientes. La obra teatral Closer estaba a punto de estrenarse. También se estaba preparando un homenaje artístico en su nombre en Madrid, España. Y se iba a ir de gira por Europa. Todos esos sueños quedaron apagados. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a presentarles la investigación periodística sobre la muerte de este personaje, el recordado Jaime Barbini, quien fue declarado el mejor actor en la Semana del Cine Iberoamericano de Madrid, gracias a su participación en la cinta de Dao García, Mi abuelo, mi papá y yo. Muy agradable, muy divertido, todos con un gran sentido del humor. Era muy chistoso porque además Miguel también tiene una dosis de humor muy acertada. Trabajó también
también en producciones como Yo amo a Paquita Gallego, La Reina del Sur, Escobar, El Patrón del Mal, La Ex y muchas más. Era un actor visceral y gozaba de muchísima admiración y sobre todo del respeto de sus colegas. Un hombre íntegro, honesto. Con una paciencia y una tolerancia y una sabiduría muy particulares. Creador, amable y también muy riguroso. Ese viejo era espectacular. Luego de un derrame cerebral, los médicos le dieron 6 horas de vida y gracias a los cuidados de su familia duró 1 año más. Allá lo dejaron en una esquina a esperar que se muriera. Verlo botado como lo vi, la verdad, yo sentí que mi vida se cayó. Precisamente en febrero de este año, la Casa de la Cultura de Tunja le rindió homenaje a su memoria levantando un busto en su honor para agradecerle al maestro Jaime Barbini por su aporte a la cultura de la región y por supuesto la del país. Tiene gran exigencia técnica porque o se parece o no es. El sitio donde nació, quedar ahí sus cenizas, eso es espectacular. Para morir de nervia. ¿Por qué? Porque no quiero seguir viviendo. En septiembre de 2021, el recordado actor Jaime Barbini grabó este video en medio de la desesperación por no poder moverse, con fuertes e incontrolables dolores y con la impotencia de no poder expresar con palabras lo que su alma sentía. Barbini estaba internado en el hospital de Tunja por un derrame cerebral del que fue víctima. Fueron 8 días de estar bien lúcido y un día él me decía, ay, yo ya no quiero vivir más, déjame morir. Entonces le dije, no, yo no te voy a dejar morir, porque él en una ocasión pidió pues que lo mataran, que le hicieran algo, que le aplicaran la eutanasia, pero eso es un proceso largo. Él se pegaba a él mismo y decía que se quería morir, que le alcanzara un cuchillo para él matarse. Entonces siento que son situaciones, como dicen por ahí, el que lo vive es el que lo goza y el que lo siente es el que sabe el dolor de esta situación. Sí fue triste y dolorosa su agonía, ¿no? Fue larga y es difícil siempre ver en esas condiciones a alguien que siempre fue como un soplo de vida. Déjame salir, Dios mío, de este paso. Rogaba de manera agónica ser sometido a la eutanasia. Tienes que estar bien, ¿oíste? Tranquilo. Yo no lo hago. Yo no lo voy a hacer, porque es que yo no decido por la vida de él. O sea, si yo decido por la vida de él, decido que se quede vivo, ¿sí? No debería ser así, porque la persona debería poder tomar una decisión, pero él no estaba en capacidad de hacerlo. Sí, lo apoyé a él con la parte de la eutanasia, creo en Dios absolutamente, pero también lloraba y dolía los gritos que él pegaba. Él me pidió en varias ocasiones que por favor lo ayudara a morir. Me dio mucha tristeza, pero él me decía, por favor, ayúdeme a morir, yo no quiero seguir viviendo. La familia estaba desesperada. Le costaba creer que ese hombre que en ese momento mostraba su vulnerabilidad fuera el mismo que tiempo atrás aportó tanto a la televisión colombiana. ¿Sí ve, doña Inés, que todo es posible? El psiquiatra lo determinó como suicidio. O sea, en ese momento tienen unos nombres, ¿no? Entonces es un proceso que él no entendía bien entre querer morirse y pues la cuestión de la eutanasia. O sea, a él no le pudieron hacer nada por ese motivo. Entonces el psiquiatra dijo, no, él lo que tiene es intentos de suicidio. Siempre fue un diálogo total en que yo no puedo contradecir a una persona porque si uno quiere la eutanasia, uno tiene que ir y tomar su derecho en su estado consciente. Ya mi papá estaba en un estado inconsciente. Barbini inició en el Teatro La Candelaria de Bogotá hacia 1965. Su talento lo dio a conocer rápidamente en el gremio de actores. Tú sabes cómo es el medio y no puedes olvidarlo. Es fugaz y olvidadizo y no puede ser de otra forma. Entonces ahí inició
en La Candelaria, con Patricia Ariza, con los actores de ese momento, los directores de teatro. Fue muy alabado porque hizo muchas obras, trabajó en el TPB, Teatro Popular de Bogotá. En fin, son incontables las historias que puedan contarse de Jaime. Siempre estuvo en el teatro, o sea, un hombre de teatro, un artista, no solamente como dramaturgo, sino como director y como actor. Tuve la oportunidad, el honor de dirigir a Jaime en varias obras de teatro. Cuando salí de Bogotá para venirme para acá, para Cali, donde estamos en este momento, en la escuela CREE del Flaco Solórzano, estábamos trabajando en una obra en la cual él hacía el personaje nada más ni nada menos que de Bertolt Brecht. Y esa obra se llamaba McCarthy contra Hollywood. Yo conocí a Jaime Barbini gracias al teatro. Jaime fue un tipo muy importante en la historia del teatro colombiano, en lo que se llama el nuevo teatro colombiano. La relación con Jaime Barbini era entrañable. Ese viejo era espectacular. Paternal, profesional, inspirador, estimulante. Era un ser muy especial. Este negocio cada día está más competido. Sin duda, era un luchador. Siempre tenía deseos de conocimientos. Era muy estudioso. Por eso a nadie se le hizo extraño cuando a los 29 años se ganó una beca para estudiar dramaturgia y dirección de teatro en Alemania. En esa época, sin internet, sin dominar el idioma y sin recursos, definitivamente era un logro inimaginable. Él venía educado de Alemania, entonces con un régimen un poquito duro. Pues él fue una persona muy estricto, muy estudioso. Allá se especializó, de ahí se pasó a la República Checa, en el tiempo Checoslovaquia, y se fue formando en la actividad teatral para volver a Colombia a trabajar de lleno en esa actividad. Él, de hecho, hizo una práctica en Berlín, en el Berlin Ensemble, el teatro de Bertolt Brecht. Y luego regresó a Colombia y estuvo muy vinculado a eso que se llamó el movimiento del nuevo teatro colombiano. Y de hecho, en los 80s hizo una obra, un monólogo, que es una de las joyas de la historia del teatro colombiano, que fue El Contrabajo. Jaime era un actor muy recursivo. En la vida personal, en la vida cotidiana, era alguien muy tranquilo, muy calmado, con una paciencia y una tolerancia y una sabiduría muy particulares. Pues un hombre muy vehemente, muy dedicado, muy simpático también, era como de un humor negro, digamos, esas personas que hacen chistes pero que no parecen chistosas, muy creador, un pensador del teatro también. Y sus historias, y una vez estuvo en la guerra de Bosnia, o en Croacia, no recuerdo los países. Y nos contaba unas historias que parecían salidas de un guión. Su vida era una historia completa. Luego de 5 años de arduo estudio, regresó a Tunja. Estaba ávido por demostrar lo aprendido. Encontró un país quebrantado por la violencia y fue ahí cuando se empeñó en apostarle a la paz, trabajando para que Boyacá cambiara las armas por el arte. Y Jaime se caracterizó por ser artífice de un teatro muy especial, de mucho fondo, de mucha comprensión para la gente que le amaba esa actividad. Boyacá se convirtió como en una especie de gestor cultural muy importante para la región. Fue un gran actor y un hombre de la cultura. La obra principal que montamos con Jaime Barbín fue La tardía boda de los pequeños burgueses, que es una obra de Bertolt Brecht. Esa la estrenamos creo que en el año 1986 y fue una obra que tuvo mucha resonancia porque pues, es una alegoría crítica un poco a esa enajenación de la clase media, de su arribismo. Para ese momento su nombre no era Jaime Barbini,
En la pila bautismal lo llamaron Jaime Alberto Chaparro Mesa, pero a lo largo de los años la vida lo fue transformando y con esos cambios llegó una nueva identidad. El sobrenombre viene a partir de un dúo que tenía él con un compañero actor, no recuerdo el nombre, que hacían espectáculos juntos y ambos eran de barba. Y para diferenciarlos, a uno le pusieron Barbón y a Barbini, Barbín. Y con ese sobrenombre lo asumió casi que como su segundo nombre. Pero en realidad es mi hermano con el corazón. Para ese momento su obsesión eran las tablas. El teatro lo apasionaba. Vivía y respiraba por la creación de personajes, hasta que un día su panorama se amplió. Yo soy Santiago Brook, el encargado del entrenamiento de los actores en el canal. Mucho gusto, ¿cómo está? Fue llamado para trabajar en televisión y su corazón se dividió en dos. ¿Y cómo piensa pagármelos? Recuerde que usted tiene que responderle a la junta directiva por los 3 sobresueldos que se autoasignó. Sí, fue un actor que dejó huella, un actor muy importante de todo el grupo de Santiago García, de Carlos José Reyes, de Jorge Ali Triana, y siempre fue un actor de vanguardia. Luego ya empezó a tener contacto con el audiovisual, hizo muchas películas. Afortunadamente tuvo valga la redundancia, la fortuna de trabajar con él en televisión y en cine. Lo siento mucho, abuelo, pero creo que va a tener que cambiar de plan. No, señor, el plan sigue su marcha. Y si algo tengo que cambiar es de colaboradores, porque si usted no cree en mí y no me va a ayudar, entonces ya habrá quien lo haga. Bueno, pues está en todo su derecho. Compartir escena con él era magnífico porque era un actor que llegaba y llenaba el espacio. Desde ser silente, desde ser prudente, muy acertado con su interpretación, muy justo con los movimientos, pero llegaba y llenaba el espacio. Ahora no puedo hablar. Sí, así quedamos, listo. Colombia aprendió a admirarlo por su personaje Rogelio en la telenovela Paquita Gallego, junto a Cristina Umaña y Andrés Juan. Ahí su economía comenzó a cambiar. Sin embargo, no dejaba a su primer amor a un lado. Le seguía apostando al teatro. Paquita Gallego fue esa entrada buenísima a la televisión porque hizo un personaje muy bueno. Él se robó el show de Paquita Gallego. De los esposos de Paquita Gallego, al único que recuerdan es al doctor Rugeles. Entonces, por su personaje y todo, espectacular. Verlo en la televisión para mí era lo máximo, no solamente en la televisión, en el teatro, porque su fuente artística es el teatro y él siempre lo dijo, quien hace teatro es muy grande actor. Excelente, donde uno se da cuenta del genio y del ingenio que él tenía para actuar en ese tipo de actividades, en este tipo televisivo. Era un cínico en el sentido filosófico de la palabra, ¿no? El cinismo a veces tiene una acepción negativa, pero los verdaderos cínicos son las personas que son tan inteligentes que están por encima del bien y del mal y por lo tanto se burlan de todo, no se toman en serio nada y son dueños de una acidez que es muy crítica. Jaime era un conocedor de la humanidad y del arte. O sea, de verdad el tipo sí tenía conciencia de por qué estábamos donde estábamos y qué era lo que nos había traído acá. Lo que pasa es que estamos en una reunión familiar y me queda un poco complicado. Sí, yo también quiero, pero ¿qué podemos hacer? Era muy jocoso. Si quieres, te llamo en un momento. Tenía a colación siempre a flor de labio chistes, pero es decir, de una manera que uno lo dejaban pensando, pero después reaccionaba y decía, lo que quiso decir es esto, pero ¿qué no ha hecho? Su legado pues es inconmensurable, ¿no es cierto? Como maestro, como persona, como creador, como dramaturgo, como director, etcétera. Muy exigente, sí. Muy drástico. Muy, también a veces duro. Pero también un hombre muy tierno, muy cariñoso, un hombre, una persona de esta época, de este tiempo. Ay, una persona muy tierna, muy amorosa,
muy conectada con el arte, se notaba pues esa pasión que siente por el arte, y lo comparto porque también soy artista. Pero lo más chistoso eran las escenas de almuerzos o de comidas. No se podían a veces grabar, nos agarraron unos ataques de risa y Jaime era mañoso como un berraco, obviamente la experiencia. Pero entonces a veces se le olvidaba el texto y empezaba a refunfuñar. Bueno, ¿y tú en qué andas, ah? Era un actor que gozaba de mucho respeto y credibilidad. Para 2005, su nombre como artista ya estaba consolidado. Así las cosas, fue convocado para trabajar en la cinta Mi abuelo, mi papá y yo, una creación de Dago García. Su trabajo fue tan destacado que obtuvo el premio a Mejor Actuación en el Festival Iberoamericano de Cine de Madrid. Señores, ¿qué pasa? Que usted está loco si cree que vamos a cometer semejante ridículo cantando eso en pleno muelle internacional. Jaime era muy buen tipo, entonces esa película fue todo un placer hacerla, porque Juan Fernando, Miguel y Barbini hicieron un tándem muy agradable, muy divertido, todos con un gran sentido del humor, todos buenos trabajos y todos comprometidos con la película, y eso siempre lo agradece un director, ¿no? Que le faciliten las cosas. Papi, hay que demostrarle al norteamericano que nos hemos preparado, que queremos hacerle amable la visita. A ver, cantemos. How are you? How are you? Era muy chistoso porque además Miguel también tiene una dosis de humor muy acertada. Los dos, desde dos maneras distintas, dos lugares distintos de la comedia. Y no solo lo que se hizo, o sea, porque eso venía bajo una dirección, desde un guión, pero en las entreescenas los dos equilibraban. Que uno jamás termina por acostumbrarse a ver lo frágil que es la vida, lo efímeras que son las relaciones entre las personas. Dieron un premio, le enviaron unos euros, estuvo súper feliz porque la película estaba encaminada más como al hogar de Miguel Barón y Patricia, pero vea cómo en la vida Jaime se robó el show, estuvo muy, o sea, se identificó con mucha gente y la película es muy hermosa, dejó un mensaje espectacular. Diagnóstico, moría en 6 horas. En esa clínica, verlo botado como lo vi, yo sentí que mi vida se cayó. Como Jaime tenía un diagnóstico tan grave, pues a él no le hicieron nada, allá lo dejaron en una esquina a esperar que se muriera. Estábamos los tres, nosotros no estábamos nadando en dinero. Josefina estaba muerta. ¿Para qué iba a necesitar esa Expediente plata? Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del actor Jaime Barbini, un hombre talentoso, disciplinado y creativo, un apasionado por las artes escénicas. Trabajó en teatro, cine y televisión, quien un día recibió la nefasta noticia que después de tantos años de trabajo continuo, estaba en la quiebra. No, yo quiero que ella sienta el dolor y la angustia que yo sentí. Una época demasiado dura por un manager que pues no pagó los impuestos como tal que debía pagar y la DIAN le quitó todo pues a mi papá. Entonces quedamos sin nada en la parte económica y nos tocó nuevamente empezar. El dinero faltaba, pero el amor sobraba. Así que juntos en familia comenzaron a luchar por salir adelante. Si estaban unidos, nada podía detenerlos. Barbini tuvo 5 hijos y una hijastra de 2 relaciones sentimentales distintas. Su última esposa, 30 años menor que él, fue su gran amor. El amor de su vida siempre lo dijo, siempre lo tuvo muy presente. El amor de su hija fue su hija Melibea, de su vida, ella. O sea, ¿por qué? Porque sus otros hijos se criaron más a la distancia, sí, fue un poquito más distantes, él más sus cuentos, de su trabajo, y por ese motivo pues él no estaba tan cerca de ellos. Él estaba ahí conmigo siempre, ahí, siempre, o sea, nunca, por más que no tuvieran dinero, siempre estaba conmigo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos apoyar?
y fue un padrastro que yo digo que fue duro, pero nunca me dejó botada en cuanto al dinero o algo que yo necesitara, la verdad. Mi abuelo era una persona muy maravillosa, pues mi abuelo era muy consentido primero que todo. Como era un tipo que se hacía querer, yo creo que esa compañía final de su esposa y su hija fueron fundamentales. Nunca lo dejaron solo y eso yo creo que apaciguó un poco los dolores de su final. Me comenzaron a presionar del canal y mi vida se volvió una mierda. Casi a punto de cumplir 70 años, el panorama económico se tornaba oscuro. Cada vez era más difícil encontrar trabajo en la televisión. La caja mágica estaba dominada por nuevas figuras. Él seguía siendo un grande, pero sin trabajo. Así las cosas, la desesperación se apoderó de sus días. Revisen lo que quieran. A mí no me importa. Esa plata ya la devolvimos aquí y no van a encontrar nada. Venga. Pero revisen. Venga, José, venga, tranquilo. Es una situación muy dura porque él ama su teatro y se queda sin trabajo. Pasa lo de la parte de que nos quitan todo por ese manager que no pagó, porque tocaba pagar este recurso al Estado, pues nos lo quitan, se queda sin trabajo, toca puertas en la televisión, el sueldo cambia totalmente y ya ganar lo que ellos ganaban antiguamente ya no era lo mismo ganarlo en este momento. Nadie renuncia al control de su vida. Para el año 2015, su salud tuvo un revés. Viviendo en Tunja, Barbini fue internado de urgencia por una trombosis. Él le llegó una enfermedad de un trombo que tuvo de ventrículo izquierdo. Y siempre le hizo bastante, o sea, fue un efecto duro porque él le trató de dar una trombosis. En ese momento él estaba trabajando acá en Tunja. Fue un proceso muy duro porque nosotros no tenemos los recursos o la parte económica para una situación. Bueno, yo creo que dicen que a veces el dinero no es importante, pero el dinero es demasiado importante. Hablábamos de vez en cuando y sí se sentía, a pesar de que no perdía el espíritu y sobre todo no perdía el humor, ¿no? Hasta último momento se estaba burlando de su situación y se estaba burlando del mundo. Que eso fue un rasgo que no perdió nunca y que lo acompañó hasta sus últimos días. Nos dolió mucho su enfermedad y también porque eso evidenció mucho como el abandono en que están los artistas y las artistas en este país. O sea, es algo que tiene que resolverse. Su linda nieta, Ana María, fue un ángel en su proceso de recuperación. Juntos lograron salir adelante y la esperanza volvió a casa. Siempre lo sacábamos por allá, le llevábamos agüita, una gorrita para que no se quemara la cara y lo manteníamos en una sombra y ahí lo poníamos en el pastito, lo poníamos en la silla de ruedas y siempre salíamos alegre y él siempre decía, mamita linda. La recuperación fue impresionante. La niña fue una parte, mejor dicho, fue una pieza importantísima en esa recuperación. En esa recuperación fue impresionante porque se acoplaron los dos. Yo la mandaba no a que el abuelito paseara a la niña, sino que la niña paseara al abuelo. Y yo le decía, cuidas a tu abuelo. Volvió a apostarle a su pasión, el teatro. Su gran escenario era Boyacá. Se presentaba de manera continua en los municipios de la región, ganándose la admiración y el cariño de sus coterráneos. Se sentía feliz. Eso era lo suyo. Montamos poesías de Pablo Neruda, montamos otras obras pequeñas, otros skates que él mismo nos motivó a montar y fuimos muy conocidos porque viajábamos por varios pueblos de Boyacá, pueblos incluso que nunca llegaba el teatro, que son nuestros pueblos boyacenses. Él forma parte de un momento de la historia del teatro colombiano que transformó no solamente el teatro, sino la televisión. Porque en un momento de nuestra historia, en los orígenes de la televisión, teatro y televisión fueron, o las personas que trabajan en teatro y televisión fueron una sola. Una vez hicimos una obra de teatro con 75 actores, aquí en Boyacá, se llamó El Taller de la Libertad. Yo le hice todos los trajes, 150 trajes.
los hice en mi casa. Y lo curioso fue que a lo último no teníamos que ponerle a las señoras porque eran tantas personas que yo quité las cortinas de mi casa y les hice faldas. Él llegaba a los colegios y le gustaba dictar sus clases y sentarse con los niños. Con mi hija se sentó desde los 2 años a enseñarle a leer, a enseñarle el teatro. Ella canta y es por su abuelito, porque ella dice, mi abuelito me enseñó esto, 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 esto. Entonces fue algo muy importante. Él me pasaba los diálogos, los leía a veces, y si me aprendía las horas a veces, o cuando miraba por ahí nos poníamos a leer un libro. La abuela siempre fue así todo bonito conmigo, que siempre hay que leer harto, que hacer un resumen. Con la llegada de la pandemia, la tristeza se apoderó de su corazón. Sentía una enorme impotencia ante las dificultades económicas y no podía salir a trabajar. Le dolía ver a su familia con tantos afanes por la falta de dinero. De alguna forma, usted tiene que salir de aquí. Él todo el tiempo de la pandemia estuvo en el apartamento conmigo. Él se desesperaba, pues allá pues afortunadamente tenía todas sus cosas, escribía, leía su computador, todo. Pero eso era tener un tigre encerrado. Terrible, terrible porque él quería salir y no podía. Él tuvo una agonía larga. Afortunadamente estuvo rodeado de su familia. Eso estuvo bien porque siempre lo cuidaron. Pero sí tuvo una agonía larga, un poco dolorosa. Fue un proceso duro porque Jaime trató de superar esos momentos de dificultad, de su aislamiento económico y social. Y luego de su ataque, él entró en una situación muy depresiva. Y me dio como un dolor en el corazón, como un vacío, cuando pierdes a alguien importante. Fue muy fuerte porque la relación con él fue una relación muy sana, muy creativa. La voy a llamar, se lo juro, la voy a llamar, pero primero tengo que dejar todo esto arreglado. No todo lo investigado ha sido revelado. El equipo periodístico de Expediente Final presenta la investigación de la muerte del actor de cine, teatro y televisión Jaime Barbini, quien participó en 20 producciones televisivas, 10 películas, 23 obras teatrales. El artista, en plena pandemia, sin recursos económicos y con una familia por sacar adelante, es contagiado por el COVID. Él se vino para Boyacá a hacer una diligencia, tenía acá unos compromisos. Y desafortunadamente en ese viaje se contaminó de COVID, desafortunadamente. Como él estaba encerrado y todo, cuando él se vino para acá, llegó a Bogotá con COVID, ya llegó a los 3 días ya tenía los síntomas. Superó el COVID, sin embargo, hacia el mes de noviembre de 2020, sufrió una fuerte recaída, un derrame cerebral, puso su salud en jaque. Su familia lo internó en la Clínica Occidente de Bogotá. Exactamente el mes que se recuperó, exactamente el mes le dio el derrame cerebral. Seguramente le disparó la tensión alta porque él era hipertenso. Él tocaba pasarlo a la silla de rueda. Esto fue una batalla, o sea, esto fue medios de comunicación. Me ayudaron muchos actores. Julián Román publicó un Twitter con la parte de la EPS, se hizo viral y bueno, logramos la silla, la parte de pañales, logramos muchas cosas. ¿Cómo es posible que una persona que le haya servido a este país de tal manera, pues haya tenido que sufrir mucho el abandono cuando estaba enfermo? O sea, la esposa tuvo que recurrir a la solidaridad. Eso no es justo que pase ni con él ni con nadie. Así, enfermo, en silla de ruedas, recibió el premio Vida y Obra en Boyacá. Ese día se le vio radiante y feliz. Tuvimos la oportunidad de vincularlo en el ejercicio de las convocatorias. La convocatoria de estímulos es muy importante para el departamento de Boyacá. Es el reconocimiento, becas a los artistas de nuestro territorio. Y por eso él participó del premio más grande de estímulos, que es Vida y Obra.
y fue ganador de ese premio junto a la maestra Beatriz Camargo. Se sintió orgulloso, fue el día que lo reconoció la gobernación con los estímulos. Ese día también fue espectacular. Le dieron 25 millones de pesos por parte de la gobernación. Muy chistoso porque la familia le reprocha a uno, ¿qué hicieron 25 millones de pesos? Resulta que la parte cuando uno está enfermo son demasiado costosas las cosas. Su salud cada día se deterioraba más y más. Era oxígeno dependiente, considerado paciente terminal con cuidados paliativos, perdió el habla y la movilidad, no quería comer y empezó a adelgazar rápidamente. Él ya no quería seguir viviendo, estaba desesperado y fue precisamente cuando hizo un llamado a la compasión de los médicos. Porque no quiero seguir viviendo. Él perdió el sentido más cuando ya lo sacamos para la ambulancia. Ya fue ahí lo último que le pasó a él. Ya después es todo cuestión de la clínica, ¿no? La llegada, los exámenes. Diagnóstico, moría en 6 horas. Total. Me dijo el médico que lo entubáramos. Afortunadamente él alcanzó a hablar y él dijo que no. En el momento que él cayó en su enfermedad, que lo vi tan mal y que fui gritando a los medios de comunicación que lo sacaran de esa clínica porque lo tenían botado en una cama y nadie merece eso, era algo terrible, ¿sí? En esa clínica, verlo botado como lo vi, la verdad, yo sentí que mi vida se cayó. Y le agradezco todo lo que soy hoy. Ay. Dije, pues doctor, usted me da un diagnóstico, esperemos a ver qué pasa. Si usted me dice que el paciente no dura sino 6 horas, déjelo quieto. ¿Para qué lo va a intubar si no hay nada que hacer? Pues sería como ¿para qué, no? Entonces lo dejamos ahí quieto y él duró toda la noche ahí. Yo siempre digo que Dios es el que decide cuándo uno está y cuándo no está. Y yo se lo dije al doctor. Usted no me diga que mi papá va a durar 6 horas porque usted no es Dios. Desafortunadamente, pues no le echo la culpa a nadie, pero de todas maneras, pues como Jaime tenía un diagnóstico tan grave, pues a él no le hicieron nada. Allá lo dejaron en una esquina a esperar que se muriera. Eso fue lo que pasó. O sea, a Jaime me dijo el médico, déjelo morir tranquilo. No le vamos a hacer nada. Y ver que duró un año, siento que esa pelea, o si me ven mal en este momento, los que yo peleé, siento que lo logré y por lo menos tuve un año de reconciliación. Pues tuve la oportunidad de visitarlo en su casa y de compartir con la música, de hacer una sesión de musicoterapia. Y pudimos interpretar canciones en las que pues él tuvo ese momento de sacar su voz. En esos últimos días él no tenía esa posibilidad, pero conectó mucho conmigo. Yo sabía que Jaime iba a morir cuando se vino de Tunja, porque él ya estaba muy mal, ya estaba muy flaquito, muy delgado, y él se vino de Tunja para Bogotá, y obviamente ya se notaba pues su deterioro físico, mental. Siempre hay que cuidar a sus abuelos, que nunca dejen que se enfermen sus abuelos, porque algún día puedan que se vayan ya con Diosito y pues recordar a su abuelo va a ser muy duro. Barbini estaba bajo cuidados médicos en casa. Su hijo Manuel lo visitó. Juntos compartieron un momento íntimo en familia. Se sabía que sus minutos estaban contados. Yo creo que una enfermedad no es una enfermedad bonita para nadie, pero la muerte que él tuvo muy tranquilo, sin dolor, no, sencillamente él falleció. Llegué después y le di un beso, siento tranquilidad porque ya había sido un año que había estado día y noche, entonces yo creo que me siento totalmente tranquila. A Jaime lo afectó una serie de enfermedades que lo fueron minando, lo fueron desgastando paulatinamente, hasta que finalmente, el día que descansó, todos dijimos, se nos fue, pero
Descansa en paz. Ya sabíamos que estaba en una situación muy delicada, entonces pues me impresionó mucho. Yo estuve allá en el velorio aquí, hablé con su familia y fue un golpe para el movimiento teatral. Yo sabía que él estaba enfermito, sabía que le habían hecho unos homenajes muy merecidos, por cierto. Y bueno, finalmente me llegó la noticia de que había fallecido. Pues te cuento que fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque la relación con él fue una relación muy sana, muy creativa, muy cordial. No me tomó tan sorpresivamente porque, como te digo, su agonía fue larga. Como que todos sabíamos que los días de Jaime estaban cercanos. Entonces ya cuando nos anunciaron se murió Jaime, pues tristeza, pero a veces uno piensa era inevitable el desenlace y pues ya iba a dejar de sufrir. Para mí fue una noticia grata que Jaime haya descansado, la verdad, porque el sufrimiento de un ser tan vital, para luego verlo un poco vegetal, me parece que no es, y la vida no tiene sentido así. Me dio como un dolor en el corazón, como un vacío, cuando pierdes a alguien importante. Fue muy triste para nosotros recibir esa noticia, y obviamente lo hicimos con toda la seriedad y brindando también la información a todos los artistas y a toda la ciudadanía por medio de nuestros medios de comunicación. Al día siguiente, a sus 80 años, fue cremado. Justo ese día se conmemora el Día Internacional del Teatro. Ese proceso de desprenderse de una persona es un poquito difícil. Pero, ¿qué sentí? Me sentí tranquila. ¿Por qué motivo? Porque yo siento que hice todo lo que teníamos que hacer por él. O sea, yo sentí que nada nos había faltado. Siento que la cremación fue un momento doloroso porque uno no, creo que pues como todo, no supera en muchas cosas, pero también siento una tranquilidad porque se dio todo por él. Hace parte de una generación que tuvo una utopía también, que desde el teatro pensó un mundo mejor, que pensó en la creación colectiva, que es un patrimonio de Colombia y del mundo. Aquí debe decirse con toda honestidad que hay seres dedicados a una actividad tan noble y tan hermosa como es la cultura que casi pasan inadvertidos durante su tránsito por la vida. Eso le pasó a Jaime, especialmente en la capital del país. De dejar al maestro. La vivienda donde Jaime nació es hoy conocida como la Casa de la Cultura de Tunja. Su partida se conmemora con este busto que fue develado en febrero de este año. Precisamente ahí también están sus cenizas. Un retrato escultórico pues tiene gran exigencia técnica porque o se parece o no es, entonces sí fue un gran reto. Duramos más o menos 2 meses trabajándolo. Fue un momento muy lindo. Yo asistí a esa ceremonia con mi esposa, con una hija y con una hermana. Pero eso no se olvida. Eso no se le da una dicha a cualquiera. El sitio donde nació, quedar ahí sus cenizas, eso es espectacular. Para mí es súper emocionante esa parte. Y más emocionante, pues, poder ir, saber que está ahí, que bien, venimos, lo vamos a visitar, está ahí todavía con nosotros. Me siento satisfecha, me siento una persona muy feliz y me siento una persona enamorada de un padrastro que se convirtió en un padre ejemplar, digno y un actor maravilloso. Pues es uno de los artistas más importantes y que logró posicionarnos a nivel nacional y a nivel internacional. Eso hay que reconocerlo, que estuviera presente en muchas de las novelas, de las películas.
Lo recuerdo con mucho cariño, como un hombre veterano, fuerte, perseverante, luchador, guerrero y hasta el final de sus días orgulloso de ser el Jaime que en medio de tanta dificultad nunca agachó la cabeza. Lo recuerdo como una persona de una tranquilidad, de una sapiencia, un consejero, un compañero muy solidario. En fin, compartimos tantos momentos, imagínate, que bueno, sería muy prolijo poderlos decir aquí, poderlos comentar aquí. Pero lo recuerdo muy entrañablemente, como alguien muy suave, muy tierno. Era Jaime, esa sería la palabra. Como alguien parte de mi historia. Escribí un capítulo en mi historia. Y en ese libro va a estar imborrable siempre.